Buenas tardes, hermanos. Vayan buscando, ahora sí, por última vez, al libro de Romanos. Bueno, no la última vez en esta iglesia, pero la última vez en esta serie. Vamos a ir a Romanos 16. Y pues al llegar, ¿no?, al final de esta serie de predicaciones, de estudios, en esta carta a los romanos, pues yo me siento agradecido pues de haber podido participar en las exposiciones. Siento agradecido por lo que Dios ha permitido en esta serie. Yo creo que Dios ha utilizado este tiempo, este libro, para fortalecer a la iglesia. Lo ha usado en mi propia vida. De hecho, me tocó dar el sermón introductorio también a la serie, y dije, nuestra meta en ese sermón, nuestra meta entrando en Romanos no solo es aprender intelectualmente o ser más informados teológicamente. La meta es que el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos transforme y nos cambie para que seamos cada vez más como Él, ¿verdad? Y creo que ese evangelio lo está haciendo, ¿verdad? Nos está transformando para que seamos cada vez más como Cristo. Y vimos hace 2 semanas ya la primera parte del capítulo 17, que es una lista de saludos, ¿verdad? Que Pablo saluda a varios hermanos en la iglesia en Roma. Vemos a Pablo mostrando su amor, su afecto, su corazón, ¿verdad?, por la iglesia allá en Roma. Pero al llegar al versículo 17, que es donde entramos hoy, hay un cambio repentino, hay un cambio de tono en este capítulo que llama la atención. Y es un llamado que Pablo va a dar al final de la carta a cuidar el evangelio. Es una advertencia contundente de alguna manera. Y después de dar esa advertencia, Pablo cierra entonces la carta con una expresión de adoración a Dios. Así que vamos a dar lectura de 17 al final. Oramos y entramos en la exposición. Dice así: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Timoteo, mi colaborador, los saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y a aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Padre, gracias por permitirnos llegar aquí al final de la carta a los romanos.
y pedimos, Señor, en esta hora, que nos visites con tu presencia, que nos bendigas a través de la exposición de tus palabras. Ayúdanos a prestar la atención que tu palabra merece en esta hora, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues empezamos, vamos al siguiente, ahí. Siguiente. Ahí está. Listo. Pues empezamos hablando de una advertencia, una advertencia sobre el peligro de falsos maestros, ¿verdad? Y como dije, pues Pablo venía hablando con mucho cariño sobre personas que conocía, que estaban ahí en Roma, en esa iglesia, y de repente hay ese cambio de tono, y entra Pablo a dar una advertencia aquí al final de la carta. Y Pablo advierte sobre personas que causan divisiones y enseñan contra la sana doctrina. Y Pablo de alguna manera siente una urgencia en su espíritu. No sabemos con certeza si estas personas sobre las cuales Pablo advierte ya estaban en la iglesia en Roma, o si Pablo nada más sabe que es inevitable que en algún momento van a llegar. No sabemos con certeza si ya estaban o si Pablo está advirtiendo porque sabe, eso viene. En un momento en la Reforma Protestante, el Papa León X, ahora tenemos que el León XIV, ¿no? Otro León, pero el Papa León X emitió una bula papal contra Lutero en que se quejaba de Lutero diciendo: un jabalí salvaje está devastando la viña de Dios, ¿sí? Es lo cual no era cierto, ¿verdad? En realidad lo que estaba haciendo Lutero era cuidar la verdadera viña, era restaurar la verdadera viña de Dios, pero lo que dijo el Papa nos recuerda que hay personas que sí pueden entrar y sí pueden devastar la viña de Dios. Y es por eso que Pablo aquí ruega que tengan mucho cuidado. Les ruego, hermanos, dice Pablo, que vigilen, ¿sí? Ojo aquí, tienen que estar en alerta, ¿no? Para Pablo, una actitud de todo tranquilo, no pasa nada, eso no está bien. Hay peligro real y hay que estar vigilando. La pasividad, la negligencia, cuando uno debería estar en alerta, vigilando, una actitud de pasividad, ¿qué hace? Pone en peligro a los demás, ¿no? Tú debes estar vigilando, y si no lo estás haciendo, pones en peligro a los demás. ¿Se acuerdan lo que Dios dijo a Ezequiel? El profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento dijo: tú eres centinela, Ezequiel, ¿sí? Pero Dios le dice: si no adviertes del peligro, si ahí en tu turno de guardia, por así decirlo, te descansas y te duermes, te distraes y no adviertes, tú serás culpable, ¿verdad? Si la destrucción viene y llega a la ciudad y no advertiste, tú serás culpable de esa destrucción que viene, ¿sí? Por eso Pablo les ruega que estén vigilando. Ahora, ¿qué es lo que deben estar buscando? ¿Cómo van a identificar esas personas que Pablo tiene en mente, ese enemigo? Pero Pablo dice que son personas que causan disensiones, ¿no? Que tiene que ver con divisiones, con discordia entre hermanos. Dividen unos contra otros esas personas. ¿Cómo? Bueno, promoviendo ideas y enseñanzas que sutilmente alteran el mensaje bíblico. También Pablo menciona que causan tropiezos, ¿sí? Es posible que cuando Pablo menciona eso de tropiezos está pensando en personas que agregan cosas al evangelio, como los judaizantes, que Pablo habla fuertemente contra ellos en Gálatas, ¿no? Que estaban diciendo sí Cristo, pero más la ley, y eso para Pablo formaba un obstáculo, un tropiezo
para los que querían seguir a Cristo y el Evangelio de sola gracia, ¿no? Causan tropiezos, causan disensiones, y eso es lo que hacen, ¿no? Pero su modus operandi de esas personas incluye otras características de cómo son esas personas. Y Pablo dice, son esclavos, no de Cristo, sino de sus apetitos. Son esclavos a sus apetitos, son guiados, dirigidos, impulsados por sus apetitos, ¿no? Por sus deseos. Son personas que sus deseos los gobiernan, no tienen freno, no tienen filtro, no tienen límite, movidos y controlados por sus deseos. Un comentarista, Hendrickson, dice, por lo tanto, el verdadero significado de esos esclavos a sus apetitos es probablemente siervos de sí mismos, de cualquier tipo, personas que son esclavas de su propio ego, ¿verdad? Están viviendo, dice, según la carne, permitiendo que sus vidas sean determinadas por los antojos de su naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Hermanos, hay personas en la iglesia así. Es un peligro real, ¿no? Pablo sabía de qué hablaba. Sí, y esas personas, entonces, a diferencia de un maestro verdadero que sirve de manera desinteresada, estos hombres sirven a sí mismos, se sienten superior a otros. ¿Y qué es lo que utilizan? Pues palabras suaves, dice Pablo, palabras suaves, lisonjeras, para engañar. O sea, te hablan muy bien esas personas, es una característica de ellos, te hablan muy bonito y apelan a tu ego, ¿sí? Con adulaciones y halagos, y te engañan, te seducen, ¿sí? Te vienen y dicen, oye, ¿cómo es posible que pues tú sigues todavía ahí? No, si otros vieran lo que yo veo en ti, pues tú deberías estar ya haciendo X. No, con la potencial que tú tienes, yo te veo haciendo cosas muy grandes en tu vida, muy grandes para el Señor. ¿Cómo es que todavía te tienen aquí abajo? ¿Sí? Lisonjeras, palabras suaves para engañar, ¿no? Y en ese sentido, esos hombres hablan como el enemigo antiguo, ¿sí? Como la serpiente le hablaba a Eva en el huerto, palabras suaves y amables, apelan al ego y terminan también cuestionando lo que Dios ha dicho. Se escuchan cosas como, miren, yo creo que se ha malentendido lo que significa esa parte de la Biblia. Mira, sí, lo que dice ahí pues funcionaba en aquel tiempo, pero fíjate que ahora las cosas son distintas, estamos en otra época, eso ya no se aplica de la misma manera. O dicen, Dios me reveló, ¿verdad? Yo he oído de Dios y por lo tanto tú debes hacer, ¿no? Apelan a experiencias en vez de la palabra, ¿no? Y el peligro es que siempre con personas que provocan disensiones, provocan divisiones, traen enseñanzas falsas, casi siempre es que al inicio parece bien y pues enganchan, consiguen muchos seguidores, diciendo cosas ciertas, ¿no? Señalando un verdadero problema en la iglesia, ¿no? Todas las iglesias tienen problemas, ¿no? Entonces ellos encuentran eso, o una debilidad en la iglesia, y empiezan señalando eso. Oye, eso no está bien, hay que empezar a hacer esas cosas para corregir esa debilidad que tenemos como la iglesia evangélica, quizás, ¿no? Y todos como empiezan a prestar atención, no, yo he visto lo mismo, ¿sí? Señalan esa vulnerabilidad en la iglesia y es cierto. Entonces no es obvio de entrada el error de esas personas, y mucho de lo que dicen concuerda con la Biblia, mucho de lo que dicen y afirmen puede ser verdad bíblica. Entonces ese es su peligro, que no es obvio
y frontal el error, ¿verdad? Entran de manera sigilosa, infiltran, ¿no? Y es por eso que es necesario que Pablo siente la necesidad de advertir, de decir, estén vigilando, porque van a entrar esas personas, ¿sí? Muchas enseñanzas falsas vienen a la iglesia vestido de oveja. Lobos entran en la iglesia como oveja, como pastores a veces, autores cristianos, ¿no? Entonces siempre hay que preguntar, lo que me está diciendo esa persona, lo que me está diciendo ese libro o ese video en TikTok o en YouTube, promueve la unidad, promueve el amor, promueve obediencia y amor a Cristo, está fomentando el fruto del Espíritu en mi vida. Ellos tienen una alta perspectiva de la autoridad de las Escrituras, aman a la iglesia de Jesucristo. Me está ayudando lo que me está diciendo esa persona a ser más santificado, más obediente. Y si no es así, hay que apartar, ¿no? Esa es la instrucción que da Pablo. Apártense de esas personas. Es interesante, Pablo puede decir sin problemas que esas personas no sirven a Cristo. Pero Pablo, cuidado, Pablo, no sabemos lo que está en su corazón de esas personas. Hay que tomar el tiempo y entenderlos y escucharlos. Pero Pablo sabía, esas personas no sirven a Cristo y lo puede decir directo. Son esclavos de sus deseos, ¿no? Entonces se puede y se debe identificarlos y señalarlos. Jesús dijo lo mismo, ¿no? Cuando habló de falsos maestros, dice, por sus frutos los conocerán. Hay que identificarlos. ¿Y cómo se van a identificar? Por sus frutos, por el fruto de su vida. Puede que no sea evidente al inicio, pero con tiempo podrás observar el fruto de su vida, ¿no? Y 17 al final Pablo dice cuál debe ser la respuesta de la iglesia a ese tipo de personas. Y dice, no dice que se opongan o que hay que dar una respuesta pública. No digo que nunca se debe hacer eso, pero la instrucción de Pablo aquí es que se aparten, ¿no? Que evitan esas personas. No se debe tolerar su enseñanza, entonces haz una separación, apártense de esas personas. Versículo 19, porque, dice Pablo, y yo creo que tal vez la lógica aquí es que Pablo está diciendo, mira, les doy esa advertencia, porque la obediencia de ustedes, ¿ven qué es lo que dice en 19? La obediencia de ustedes, o sea, su buena disposición de la iglesia en Roma de someter y seguir a la enseñanza bíblica. Ustedes son muy obedientes, tienen una buena disposición para obedecer. Eso ha sido conocido. Tienen una reputación de ser una iglesia obediente. Pero esa buena actitud y buena disposición que ustedes tienen y su sinceridad puede ser aprovechado por un falso maestro, porque va a llegar y empezar a enseñar, y como tienen una actitud de obediencia, van a empezar a seguirlo. Y posiblemente esa es la lógica ahí. Y Pablo dice, por ende, vigilen, estén en alerta. No piensen que estén seguros. Puede entrar falsa enseñanza que destroza a la iglesia. Y por supuesto, cuando Pablo menciona la obediencia de ellos, Pablo se gozaba en la obediencia de los romanos. Pablo comienza la carta hablando de la obediencia de la fe, va a terminar en unos versículos más usando la misma frase, y parte de preservar el evangelio verdadero es no solo cuidarla, guardarla de enseñanza falsa, es seguir enfatizando la importancia de la obediencia, ¿no? Porque el evangelio no es nada más algo intelectual que creemos, sino algo que nos transforma, ¿verdad? Algo que produce obediencia en nosotros. El evangelio produce una nueva
manera de pensar, renueva nuestra mente. Dijo Pablo en capítulo 12, ¿no? Nos ayuda a ver que la importancia de vivir rechazando continuamente la oferta del pecado, porque sabemos que obedecer a Cristo y seguir a Cristo nos va a llevar a mayor gozo y satisfacción y paz y plenitud. Entonces, la obediencia que Pablo está visualizando aquí es una obediencia que no se queda en intenciones, sino que produce un cambio real en la vida de las personas que han abrazado el Evangelio. Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Dijo, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en verdad. ¿Sí? Que Juan se gozaba cuando veía que la verdad había producido un andar diferente en las personas a quienes ministraba. Y ese es el mayor gozo de cualquier ministro cristiano, ¿verdad? Ver que andan en verdad las personas a quienes ministra. Y seguramente Pablo sentía lo mismo cuando pensaba en los romanos. Me regocijo por ustedes, dice en 19, por tanto me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Dice que quiero que sean sabios para lo que es bueno, que conozcan, que estudien, que entiendan plenamente lo bueno, pero en cuanto al mal, inocentes. Ahí no debe enfocarse en conocer y estudiar el mal. Deben estar separados de lo malo, no enredados en cosas que tienden al pecado, que tienden a la deshonestidad, enseñanzas que agradan la carne, inocentes en cuanto a lo malo. Realmente lo que está diciendo es, quiero que tengan discernimiento espiritual, ¿no? Pablo muchas veces en sus cartas enfatiza la importancia del discernimiento espiritual. La persona que tiene discernimiento puede ver algo que quizás no sea explícitamente malo, ¿sí? O no explícitamente pecaminoso, pero puede verlo y decir, yo puedo ver, yo ya sé hasta dónde me va a llevar esa cosa, yo ya sé hasta dónde me puede llevar esa conducta, o la amistad con esa persona, o esta enseñanza. Veo su trayectoria, siento que hay algo aquí que no cuadra y que esta idea desarrollada a lo largo de 3, 4, 5, 10 años me va a llevar muy lejos de la enseñanza bíblica. Discernimiento espiritual. Nos hace pensar en 1 Corintios 14, 20, donde Pablo dice a los corintios, hermanos, no sean niños en la manera de pensar. No sean niños en la manera de pensar. Un niño es inocente, un niño fácilmente acepta lo que le dicen. Más bien, dice Pablo, sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Sean maduros. Y ese conocimiento y esa madurez se desarrolla por ser personas que son conocedores y hacedores de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a desarrollar discernimiento espiritual? Sí, importa tener amigos sabios, Proverbios dice eso, ¿no? El que anda con sabios será sabio, pero fundamentalmente somos personas con discernimiento porque conocemos y hacemos la palabra, nos capacita, nos hace sabios la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Pablo presenta en esos versículos una advertencia. Y vemos que tenemos una responsabilidad. Pablo hablaba a toda la iglesia, ¿sí? Tenemos una responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay una amenaza real. Hay una amenaza real. Pero luego, en versículo 20, Pablo puede decir, sí, hay un enemigo real. Y la amenaza que presenta es algo real y peligroso, pero que dice en versículo 20 que Dios soberanamente se está encargando de asegurar la victoria para su pueblo. Vean lo que dice el versículo 20. El Dios, ¿de qué? El Dios de paz. ¿Qué va a hacer ese Dios de paz?
va a aplastar pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. ¿Sí? Mis hermanos, no hay que olvidar de que Satanás es un enemigo real. Desde el inicio se ha opuesto a Dios y al plan de Dios y al pueblo de Dios. No hay ni una onza de bondad en él. Es un enemigo astuto, hay demonios reales bajo su control y dirección. Él es quien impulsa e empodera a los falsos maestros sobre los cuales Pablo está avisando. No hay que subestimarlo, es nuestro enemigo. Pero Pablo dice aquí que el resultado final de ese enemigo ya se definió. Ya está ese asunto, ya se arregló cómo va a terminar todo. Es interesante que dice el Dios de paz, ¿no? ¿Qué va a hacer el Dios de paz? Pues el Dios de paz va a aplastar, ¿no? Como que suena raro, como esperarías que dijera el Dios guerrero, el Dios todopoderoso, el Dios de justicia, pero dice el Dios de paz. Pero el Dios de paz, porque es un Dios que ha hecho. Dios ha dado sacrificialmente de sí mismo, ¿para qué? Para crear condiciones de paz, ¿verdad? Dios no que se quedó de brazos cruzados ante la rebelión y traición de Satanás. ¿Y qué ha hecho Dios? Pues ha entrado en la historia para eliminar la maldad y neutralizar la amenaza. Así es que se crean condiciones de paz, ¿verdad? A veces se han librado guerras en el mundo, pero que eran necesarias para crear condiciones de paz, porque había una amenaza real. Entonces, a veces la paz se crea. Dios es el Dios de paz. ¿Por qué? Porque es un Dios que va a aplastar y ha aplastado. ¿Sí? Se crea la paz derrocando las fuerzas de maldad. Y esa palabra aplastará, pues nos hace regresar al principio, ¿verdad? Al Génesis 3, ¿sí? Nos recuerda de la caída, la mentira, el engaño del enemigo. Pero que en medio de esa tragedia que ocurre en Génesis 3, en la caída, Dios prometió que vendría uno que ¿qué haría? Que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿sí? Entonces es por eso que Pablo puede decir aquí con tanta confianza, porque sabía que ese que iba a aplastar la cabeza de la serpiente ya ha venido. Cristo ha venido y ha aplastado la cabeza de la serpiente. Ya le ha dado esa herida mortal en la cruz. La victoria se definió, el final se declaró. Por eso Pablo puede decir, en breve, pronto, la amenaza será eliminada. No hay que dudar de la victoria nuestra y de nuestro Dios, nos está diciendo Pablo. Pronto lo va a hacer. Porque Jesús en la cruz dijo, consumado es, ¿verdad? Consumado es. Y Cristo lo pudo decir porque había absorbido toda la ira de Dios por los pecados de su pueblo. Había Cristo pagado el precio por nuestros pecados y el poder del diablo había sido roto ahí. Porque los que están en Cristo, el diablo ya no te puede condenar. El enemigo, el diablo sabe que su plan ha fracasado. Él sabe que Cristo reina. Y aplastar no es una llamada de atención. Aplastar no es ponerle las esposas para inmovilizarlo. Aplastar es lo que haces con una cucaracha, ¿verdad? En tu casa, la aplastas. Lo destrozas por completo. Ya no va a mover ni un milímetro más porque lo aplastaste. ¿Sí? Y observen lo que dice luego. Lo va a aplastar pronto bajo los pies de ustedes. ¿Bajo los pies de quiénes? De ustedes. Hermanos, eso nos está diciendo que de alguna manera nosotros participamos en esa victoria que nuestro rey ha tenido y tendrá sobre Satanás, nuestro enemigo.
que nosotros al proclamar el Evangelio, ¿qué pasa? Pues se rompen cadenas. Personas que el diablo tenía esclavizadas son libradas. La verdad proclamada inunda vidas y lugares y ciudades y culturas sumergidas en oscuridad y vence las tinieblas. ¿Y quiénes usa Dios para hacer eso? Nos usa a nosotros, ¿verdad? Nuestros pies y nuestras bocas, empoderados con su evangelio. Participamos en su victoria. Si fuera un partido deportivo, lo que estamos viendo aquí nos dice que somos invitados, hermanos, a participar en la competencia más importante de la historia. Invitados a estar y participar en el equipo que ya se sabe que va a llevar la victoria. Eso es lo que, en eso que participamos. Es algo increíble. Y la victoria es de Cristo, ¿verdad? La victoria realmente no es nuestra, es como un jugador estrella, ¿verdad? En un partido que pues lo ves y dices, no, realmente la victoria ahí se debe a esa persona, porque es un jugador estrella, los demás nada más están ahí para como que llevarle la pelota, ¿sí? Pero en la victoria, cuando se gana el partido, como tú participaste, tú sales ahí en la foto, con el trofeo, con todos los demás, ¿verdad? Eso es lo que está pasando aquí. Nosotros, todo el equipo es invitado a participar en la victoria, aunque Cristo realmente es quien ha ganado el partido, quien ha ganado la victoria. ¿Sí? En Cristo y unidos a Él, participamos en ese golpe final y victorioso de nuestro enemigo, Satanás. Y en la trayectoria podemos rescatar a miles y millones más de eterna condenación. Entonces, ¿por qué te quedarías fuera? O sea, qué padre que podemos participar en la victoria de Cristo como el peor enemigo de la historia. Romanos 12:10. Perdón, Apocalipsis 12:10. Vayan ahí rapidito, vean lo que dice ahí. Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador, es el diablo, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. 11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Los hermanos a quienes el diablo acusaba, ellos lo vencieron. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. ¿Sí? Un día, nuestro enemigo será aplastado por completo. Toda acusación que nos acusa día y noche, dice el texto, ante el trono de Dios, va a ser cancelado, impotente, inútil, porque Cristo vencerá a nuestro enemigo. Y con nuestro testimonio y nuestras palabras, compartiendo la verdad, participamos en la derrota de Satanás. Satanás es el peor villano de la historia, ¿no? Qué increíble que nosotros, al estar en Cristo y participar en su misión, participamos en la derrota del peor villano de la historia. Eso te debería emocionar un poco, ¿sí? Bueno, seguimos. Vamos al siguiente. Ahí, rapidito. Saludos de Corinto a Roma, 21 a 24. Yo creo que antes de concluir, Pablo, a lo mejor esos hermanos estaban ahí con él, ¿no? O estaban participando muy cercanamente con él en su ministerio. En Corinto, pienso yo, trabajando de cerca, dice Timoteo, un colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater,
parientes. Vimos en la primera parte de 16 que probablemente se refiere a paisanos judíos de Pablo. Tercio, quien redactó la carta, ¿verdad? No es que Tercio fue el autor, sino que redactó, Pablo le dictaba al buen Tercio y él fue registrando lo que Pablo le decía que escribiera. Gayo, probablemente Pablo se hospedaba en su casa, vivía en una casa grande del hermano Gayo. Erasto manda saludos también a los de Roma, tesorero de la ciudad, tesorero de Corinto. Era una ciudad grande e importante. Entonces, pues vemos otra vez, desde sus inicios, el Evangelio ha sido un movimiento para todas las personas. Una persona probablemente de alta sociedad, tesorero de una ciudad importante. Y el hermano Cuarto, ¿no? Que quedó aquí en 8º lugar, pero no quedó fuera de la carta, el hermano Cuarto. Qué interesante sería, ¿no? Poder hablar con esos hombres y ver cuál fue el impacto de esos meses o más quizás que pasaron con Pablo. Tal vez es posible que Cuarto era siervo en la casa de Gayo. Tal vez Cuarto vio la transformación que el Evangelio comenzó a hacer en su amo Gayo, ¿no? Que Gayo de repente, ¿qué pasó con Gayo? Pues Gayo ahora me trata bien, ahora de repente Gayo pues me habla de manera diferente. Todo empezó a cambiar en el hogar y un día Cuarto a lo mejor se acercó a Pablo. Oye Pablo, ¿qué le estás diciendo a Gayo? Porque muchas cosas han cambiado. Veo una diferencia que no puedo explicar. Y entonces Cuarto, el siervo se convierte en el hermano Cuarto, ¿no? No sabemos, pero es interesante imaginar cómo pudo haber sido ahí, mientras Pablo ministraba en Corinto y redactaba la carta a los romanos. Bueno, ¿cómo terminar ahora una carta de esta magnitud? Probablemente la carta más importante de la historia, que más impacto ha tenido en la historia del mundo. Vamos al último ahí. Pablo cierra la carta con una doxología. Pablo cierra la carta adorando a Dios, una expresión de adoración, esa es una doxología, ¿no? Y empieza diciendo, a aquel, a Dios, todo eso se trata de Él, aquel que es poderoso, ¿sí? Aquel que es poderoso. Déjame regresar. Para afirmarlos conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Y esa palabra, cuando Pablo dice aquel que es poderoso para afirmarlos, ese verbo afirmarlos significa hacer firme, ¿verdad? Establecer y fortalecer. Dios es poderoso para hacerte firme, para establecerte, para fortalecerte, ¿no? Hermanos, ese es el deseo de nuestro Dios hacia nosotros. A mí me anima mucho eso. Dios quiere fortalecerte, Dios quiere establecerte, Dios quiere llenarte de vida, de vigor espiritual. El Dios Todopoderoso baja en su misericordia a fortalecer a personas débiles para que vivamos para su gloria. ¿Alguien aquí se siente débil? Yo sí. ¿Alguien aquí que te decepcionaste a ti mismo en esta semana? Pues yo sí. ¿Alguien aquí que sigues arrastrando hábitos, temores, rencores, pensamientos que vienen a tu cabeza a veces y piensas, si todos supieran lo que a veces sucede en mi mente, los pensamientos que a veces tengo, y por eso te sientes condenado, por eso te sientes hipócrita?
Hermanos, tenemos un Dios que desea fortalecernos, un Dios que desea afirmarnos. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. Dios usa su Evangelio para fortalecernos. Hay poder y fuerza disponible en las verdades del Evangelio para nosotros. Yo creo que Dios ha utilizado esos meses de exposición del Evangelio con mucho detalle para hacer eso, para fortalecernos. Y tenemos que seguir volviendo al Evangelio para esa fortaleza. Y Pablo dice que esas gloriosas verdades del Evangelio antes solo estaban en la mente de Dios, ¿verdad? Estaban en secreto. La humanidad no sabía, no entendía, pero Pablo dice que ahora han sido revelados, han sido manifestados. Primero por las profecías y las escrituras, ¿verdad? Ahí en el Antiguo Testamento hubo testimonio, hubo sombras en los sacrificios y eventos y personajes, profecías que apuntaban a Jesús, pero no se entendía completamente. Pero fue revelado el misterio plenamente en el día en que Juan le bautiza a Jesús en el río Jordán y el Espíritu desciende sobre él y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él escuchen. ¿Sí? Y ahora Pablo dice, lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo se ha dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. ¿Sí? Pablo comenzó la carta de esa manera, ¿verdad? Con esas palabras, hablando de la obediencia de la fe. Regresamos rapidito a Romanos 1, versículo 3, Romanos 1:3 dice: ese es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. ¿Sí? Entonces hemos dicho que el tema central de esta carta es el Evangelio, la gloriosa noticia de lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para justificar a pecadores que merecen la ira de Dios. Pablo con gran detalle explica la justificación por medio de la fe, ¿sí? Esa es la maravilla del Evangelio de la gracia. Es que, hermanos, somos salvos no por obras, no por hacer, no por ganar, sino hechos justos delante de un Dios santo por medio de la fe en Jesús y su obra. Y el resultado, entonces, de creer y de confiar en el Evangelio que te justifica delante de Dios, ¿qué es el resultado? Bueno, produce entonces en nosotros la obediencia a la fe. No es obediencia para recibir el don de la fe, para ser aceptado delante de Dios. El don de fe que hemos recibido para poder confiar en Jesús, lo hemos recibido gratuitamente, pero ese don de la fe verdadera nos lleva entonces a una vida de obediencia. La obediencia de la fe. ¿Cómo estamos ahí, hermanos? ¿Cómo va nuestra obediencia de la fe? Yo espero que esa exposición del Evangelio que hemos visto en Romanos ha producido en cada uno de nosotros un deseo de vivir en obediencia a Cristo y a su palabra. ¿Cuáles deseos reinan en tu corazón el día de hoy? ¿Ha producido el Evangelio un deseo de vivir en obediencia a Cristo y a su palabra? Eso es lo que hace el Evangelio verdadero, produce ese deseo en nosotros. Pablo le dice a Tito en el capítulo 2 de Tito 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, ¿no? La gracia de Dios se ha manifestado, mismas palabras que Pablo usa aquí, una manifestación ha ocurrido de los planes y salvación de Dios,
¿Qué hace la gracia que se ha manifestado? Nos enseña, dice Pablo a Tito, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. El Evangelio nos cambia, el Evangelio produce obediencia en quienes han creído el verdadero Evangelio. Terminamos ahora con el versículo 27. Al único Dios sabio, al único Dios sabio. El Evangelio y el plan de redención, hermanos, es donde más vemos la sabiduría de nuestro Dios. Nuestro Dios es infinitamente sabio. Nadie más pudo haber diseñado un plan de redención como lo ha hecho nuestro Dios. Vemos en Jesucristo la increíble sabiduría de nuestro Dios. Dios diseñó, Dios orquestó toda la historia, de principio a fin, para salvar a un pueblo y hacerlos justos, solamente en su Hijo y por medio de su perfecta justicia de Jesucristo. Y todo eso se trata de Dios y de su gloria. Todo se trata de Dios y de su gloria. ¿Sí? En esa obediencia de la fe de que Pablo habla, Dios salva a personas y los transforma, los cambia. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos de tal manera que todo el mundo nos vea y diga, ese Dios ha de ser un Dios excelente. El Dios que ellos adoran es un Dios hermoso, es un Dios glorioso, es un Dios deseable por encima de todas las cosas, porque ve cómo viven. Por eso Dios produce obediencia en nosotros y transformación en nosotros, para que Él reciba la gloria de nuestras vidas, para que Él se vea glorioso, para que su nombre sea famoso. Dios hace todo lo que hace para la gloria de su nombre. Dios lo planeó todo, lo ha hecho todo en su gloriosa, poderosa y sabia soberanía. Fuimos creados, hermanos, para la gloria de Dios. Creados para la gloria de Dios. Y Pablo empieza la carta, ¿verdad? Capítulo 1, hablando de los que no dan la gloria a Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo de ellos? Los que no dan la gloria de Dios. Dice que ellos han visto la gloria de Dios en la creación, en un atardecer majestuoso, el poder de una tormenta la que nos cayó anoche, ¿verdad? Con fuertes lluvias y vientos y truenos, una ola grande que se estrella contra las rocas y lanza agua arriba. Pablo dice, ellos han visto la gloria de Dios por medio de su creación. Pero ¿qué pasó? No le dieron la gloria a Dios, no le honraron a Dios con sus vidas, no le dieron las gracias a Él por la vida y por todo lo que Dios nos ha permitido. Y como ignoraron a Dios, su corazón fue entenebrecido, se volvieron necios, dando gloria y adoración y dando sus vidas a cosas creadas en vez de adorar y vivir para el Creador. Y ahí estábamos, todos, ¿verdad? ¿O estás todavía, posiblemente, adorando y sirviendo a cosas creadas, al dinero, al poder, el sexo, sustancias, la siguiente fiesta, sirviendo a tu reputación, a tu popularidad? Esos son terribles dioses. Te van a fallar y decepcionar terriblemente, ¿sí? No se comparan en nada al único Dios sabio y la gloria que es conocerlo y vivir para Él. Mi vida vivida totalmente para la gloria y honra de Dios. Eso es lo que es vivir de acuerdo al diseño original por el cual fuimos creados. Vivir únicamente para la gloria de Dios. ¿Sí? Y te quiero preguntar, ¿has confiado en ese Dios sabio y en la provisión de su Hijo Jesucristo, la provisión para tu salvación que Él nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo? ¿Por qué servirías a otros dioses cuando puedes
ser aceptado y servir y ser salvo y amado y bendecido por el único Dios sabio y glorioso. ¿Crees en esta mañana que lo que Jesús hizo en la cruz, cuando aplastó el enemigo y proveyó para quitar nuestro pecado y rebelión, que lo que Jesús hizo ahí en la cruz, que eso cuenta para ti? ¿Crees y confías en eso? Si no lo has hecho, es un momento idóneo para hacerlo. Y Pablo termina entonces diciendo que la gloria, la lealtad, ¿verdad?, a Dios, el primer lugar, el honor, la adoración, que sea al único Dios sabio por medio de Jesucristo. Recuerden, hermanos, solo por medio de Jesús podemos venir a Dios, podemos conocer a Dios, podemos vivir para la gloria de Dios. Eso solo es posible por medio de Jesucristo. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre. Sea la gloria para siempre. Gloria a Él para siempre. ¿Por qué? Porque jamás surgirá otro digno de recibir la gloria para siempre de toda cosa creada. Jamás. Esa gloria pertenece únicamente a nuestro Dios. Entonces, hermanos, al único Dios sabio, por medio de Jesucristo, démosle a Él la gloria, hermanos, la gloria para siempre. Amén. Amén.